Muy buenas tardes tengan, estimados seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa en vivo, esta ocasión dedicado a tratar de reflexionar sobre lo que se viene discutiendo a propósito de la supuesta relación entre cerebro, actividad, conciencia, personalidad, desarrollo y otras especies. No quiero, sin embargo, antes de comenzar, recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido una semana más. Ya está terminando el mes de junio. Empezaremos ya el mes de julio del año 2024, muy próximo a la conclusión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y transitando por un intento de golpe de Estado en el hermano país multicultural de Bolivia, que afortunadamente fue controlado y fue manejado con una resistencia que considero importante. Como ustedes podrán darse cuenta, hemos podido seguir a lo largo de esta temporada la no entrega de la verdad histórica, ni la verdad, ni la justicia transicional, o como le quieran llamar, con respecto a la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, y la promesa fue hecha en campaña desde que el presidente era candidato a esta. Próximo a entrar la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y a salir Andrés Manuel López Obrador, y no tenemos ni la justicia ni la verdad. Por ello es que seguiremos expresando nuestra demanda y recordatorio de que, como se comprometieron, esta sea entregada. Tampoco quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, que tampoco se nos ha entregado ni la verdad, ni la justicia, ni nada sobre nuestra estudiante de la Facultad de Psicología desaparecida hace algunos años, Viridiana Anair, quien lleva todo el tiempo que llevamos en este canal, 6 años, más otros 5 años, y no tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada. Y como viva la llevaron, viva la queremos. Por ello es que no dejo de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, y daremos comienzo a esta eh, presentación, para la cual diseñamos un cartelillo que ahora comparto, que se llama Mitos y Realidades sobre los orígenes y el desarrollo de la conciencia, la personalidad y la actividad psíquica y nerviosa superior. Una aproximación histórico-cultural. He considerado muy importante destacar el hecho de que desde hace buen tiempo, pero bastante bueno, se ha marcado la necesidad de reflexionar algunas cuestiones sobre el cerebro, o la actividad cerebral, o la actividad nerviosa superior.
No tengo duda que es una moda no solamente de estos últimos, prácticamente primer cuarto del siglo XXI, sino desde el último cuarto del siglo XX, que está de moda reducir la actividad psíquica o la conciencia humana al funcionamiento y organización del cerebro. Es asumido como una generalidad que no se considere en estas reflexiones lo que en un momento Roger Bartra denominó las extensiones del cerebro hacia la sociedad y desde la sociedad y la cultura. Antes, Leves y Vygotsky, lo mismo que Alexander Luria, ya lo habían hecho explícito. No quiero dejar de recordar aquí un excelente libro que leímos por allá en la década de los 70 de Editorial Platina, una edición de Buenos Aires, Argentina, que se llama El origen de la conciencia, de un tal Platonov. No se asombren porque es ruso. Y lo señalo así porque desde ahí se plantea un problema en dos entradas. La primera entrada es la histórico-filogenética, es decir, es admisible, como decía en un trabajo que se llama La sistemogénesis como ley general del desarrollo de un tal Piotr Kuzminovich Anokhin, capítulo que forma parte de un libro que se llama Psicología y Filosofía de la Ciencia, también de Kuzminovich Anokhin, editorial Trillas, probablemente la edición sea de 1900, entre los 80 y los 90 del siglo pasado, editorial Trillas en México, donde se hace una pregunta que puede parecer para muchos una pregunta torpe, porque algunos amantes del positivismo dirán no hay evidencia de ello, pero tampoco de lo contrario. Hubo un tiempo en el cual, siguiendo un trabajo de un biólogo ruso, lamento que sea ruso, de nombre Alexander Ivanovich Oparin, que por cierto cita en ese libro El origen de la vida, al único biólogo mexicano que se ha reconocido y que las escuelas de biología o facultades excepcionalmente consideran más allá de las novedades específicas. Me refiero a Alfonso L. Herrera y su teoría de la plasmogenia o de la biopoiesis. Partiendo de esta idea, tanto Oparin como Platonov hacen una reflexión, lo mismo que Anokhin, y parten de una serie de evidencias de naturaleza científica en términos de la teoría de la evolución y el origen del universo, así como el origen de la vida. Hubo un momento en el cual no existía organismo vivo en este planeta, ni ningún otro que se sepa. Y se planteó la hipótesis de que si no había vida, de algún lado debió haber surgido. Más allá de las teorías panspérmicas, es decir, las teorías que sugieren, que suenan más que teorías, creencias, que seres de otros planetas o de otros lugares trasplantaron la vida en este lugar, una panspermia. Y las teorías idealistas que plantearon que siempre ha existido una deidad que fue la que creó la vida. O decía literalmente desde el Génesis en la Biblia, yo soy yo, nadie más. Y lo único que existe soy yo. Como lo único que existe soy yo, no deja de existir otra cualidad
que no sea yo y que no permita yo. Léase Dios. Entonces, no podemos menos que concebir que estos modelos pretendidamente explicativos del origen de la vida no han sido considerados fundados en premisas científicas y plantean que la vida no puede venir de la no vida. No me voy a meter ahorita al origen de la vida, pero lo mismo pasa que esto lleva a otra pregunta. Si no existía la vida, tampoco existía la conciencia, ni la actividad psíquica. Ya no hablo de la conducta. Trataré de explicar eso en un momento con más calma. Cuando hablamos de la vida y la actividad vital, hablamos de un evento que al aparecer implica un conjunto de transformaciones en el mundo que le preexistía. El mundo que le preexistía, según plantea Anógin en su reflexión, puede implicar tres tipos de eventos. Los eventos fortuitos que acontecen una vez a lo largo de la vida de un organismo y no vuelven a acontecer. Esta serie de eventos, considera Nogin, no demandan de los organismos vivos ningún proceso o mecanismo de adaptación o transformación para responder a ellos, porque son eventos que acontecieron una y única vez. El problema aparece cuando aparecen los eventos rítmicos, o dicho de otra manera, los eventos que se repiten. Esto implica hablar de eventos que implican una sucesión, por ejemplo, consecutiva día-noche, primavera, verano, otoño, invierno, etcétera. Es decir, esta serie de cambios o ritmos sí demandan de los organismos que enfrentan cotidianamente esta serie de eventos, mecanismos de relación y de adaptación con respecto a ellos. A diferencia de los eventos que acontecen una única vez a lo largo de la vida de un organismo y no pueden ocurrir nuevamente o no ocurre nuevamente. Esto implica que los mecanismos de reacción y acomodación a esta serie de sucesos implica mecanismos de organización de la actividad del propio organismo. Si a lo largo de la historia de la vida y hasta la aparición de los seres humanos y la conciencia humana implicó una serie de transformaciones dentro de las cuales se considera la aparición del sistema nervioso central. De otra manera no es explicable este evento. Platonov, Anógin y Leontief, por ejemplo, en el desarrollo del psiquismo también lo plantea, que por cierto recibió el premio Lenin de ciencia por allá en los 60 del siglo pasado. Un excelente trabajo sobre esta serie de mecanismos. Nos lleva a suponer que efectivamente, si no ha existido la conciencia siempre, debe haber un proceso mediante el cual aparece como evento. No voy a meter ahorita un poco a la historia de la psicología porque ya lo he dicho muchas veces. Cuando se atribuye a Wilhelm Wundt, el fundador del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, en 1879, y se considera que es el punto de partida de lo que algunos llaman la psicología científica, porque efectivamente se parte de un criterio metodológico llamado el estudio experimental para tratar de elaborar modelos explicativos. Sin embargo, los apologetas, que no apologetes, apologetas de esta versión metodológica han omitido y considero deliberadamente el segundo asunto que plantea en su propuesta el partero de la psicología científica Wilhelm Wundt. Él plantea que el objeto de estudio
que define a cualquier disciplina científica es la conciencia y no la conducta. Pero han omitido, por razones, supongo, deliberadas y de desconocimiento, y sobre todo de elección epistemológica, la eliminación de la categoría de conciencia y únicamente han recuperado la aproximación experimental, léase, derivada de las ciencias naturales, para poder elaborar modelos explicativos sobre una realidad que desde ese entonces y de antes se reconoce como existente, el psiquismo humano. Pero también existe el psiquismo animal. Por ello es que hablar de la evolución del cerebro, el desarrollo del cerebro, sus orígenes, los orígenes y el desarrollo de la actividad cerebral, porque no es solamente una estructura anatomofisiológica que está ahí dentro del cráneo, sino además todo un contexto histórico-cultural que ha implicado los orígenes y el desarrollo de creaciones culturales como la lengua o el idioma. No siempre ha existido el acto de habla humano fonéticamente estructurado. Por ende, la comunicación no siempre ha sido estructurada fonéticamente. Lenguaje, habla y comunicación son tres categorías que también deben diferenciarse en esto y juegan un papel crucial en el desarrollo de la conciencia. Esto lo plantean tanto Luria, por ejemplo, en Fundamentos de Neurolingüística, una excelente traducción del doctor Jordi Peña Casanova, editado en una edición en Barcelona, España, Tora y Mason. Y me parece que es fundamental que podamos tener claro que esto nos está implicando, a su vez, la necesidad de reconocer que el comportamiento también va evolucionando y transformándose, no solo con respecto a las implicaciones que los orígenes y el desarrollo de la actividad y organización cerebral presentan, sino el conjunto de condiciones histórico-culturales. Ya mencionaba el origen y el desarrollo de la lengua, pero también el origen y el desarrollo de la lengua escrita, porque el origen y el desarrollo de la lengua hablada o articulada fonéticamente implicó necesariamente una forma de relación entre los seres que compartían en un entorno para organizar su actividad gregaria o grupal. Pero también implicaba que la relación comunicacional tendría que hacer cara a cara, vis a vis, face to face. De otro modo, la comunicación era inviable. Con la aparición posteriormente de la escritura, esta relación se pudo separar de algún modo. Y el papel de la escritura, el álgebra, la matemática, la geometría y todas las creaciones culturales, hasta llegar a la imprenta, que hablo de los fenómenos culturales que, según mi opinión, merecen ser considerados en esta trama. Hablar de actividad cerebral, de conciencia, de personalidad, hablar de cultura, historia, nos implica reconocer que es imposible reducir. Veámosle desde donde le veamos. El proceso de minimización hacia el cerebro de todo cuanto ocurre. La categoría cerebro y conducta, y ahorita voy a tratar de explicar por qué diferencio conducta de actividad. En realidad, la categoría de actividad en psicología trasciende y ha trascendido
históricamente a la categoría de conducta. Ello se debe a que la última, es decir, la conducta, posee como características esenciales las de ser observable, medible y cuantificable. En virtud de ello, la conducta es sustancialmente actividad externa, perceptible inmediatamente por un sujeto observador, mientras que la categoría de actividad también considera actividades internas dentro del sujeto de la actividad externa. Por ejemplo, las actividades de pensar, aunque para algunos no existen, el pensamiento existe. La de representar, ahorita explico un poco ello, imaginar, recordar, desear, atribuir o cualesquiera otra de las cualidades o actividades subjetivas o internas al propio sujeto de la actividad, es decir, no son inmediatamente observables, medibles, pesables o cuantificables. La psicología, bajo un enfoque histórico-cultural, tiene también como tarea explicar esos procesos de interiorización, dijera Vygotsky, que no es solamente el proceso de pasar de fuera adentro, de la actividad externa e interpsicológica, como el acto de habla y la acción comunicativa, en actividad interna o intrapsicológica, como pensar, imaginar y cualquiera de los verbos de carácter psicológico que se les ocurran. Este proceso de interiorización es a su vez actividad psíquica. Y este proceso de interiorización es a su vez la constitución de esa estructura interna que permite interiorizar. Es decir, antes de la existencia del lenguaje articulado o hablado, aunque en el Génesis dicen que Dios confundió las lenguas para evitar que construyeran la torre que quería llegar al cielo de Babel, confundió las lenguas e impidió que se coordinaran entre sí. Parece ser que desde ahí se reconoce que la lengua, es decir, el idioma, es el que permite esa acción comunicativa y esa organización entre los otros. Este proceso es actividad psíquica. Según Alexei Nikolaevich Leontiev, en su trabajo de actividad, conciencia y personalidad, considera que la relación entre la actividad externa práctica, por ejemplo, tomar un objeto, todas las conductas de aprehensión que quieran, si lo vemos en términos materiales, cualquier objeto que tomemos de nuestra realidad, por ejemplo, los lentes que tengo en mis manos, podemos suponer que están hechos para ser tomados por las manos y están hechos también por manos. Es decir, la actividad objetal que tengo frente a mí es una actividad externa y práctica que me permite reconocer las cualidades y propiedades del objeto para acomodar mis movimientos a las propiedades y cualidades del objeto, tales como peso, volumen, características físicas, de modo tal que si no tengo claro el carácter de las propiedades de este objeto y la fuerza que utilizo para tomarlo es mayor que la resistencia del objeto que puedo calcular, visualmente tiraría su contenido. Por lo tanto, la relación entre la actividad externa que realizo con el objeto material y mi cuerpo está condicionado cultural e históricamente porque el vaso no apareció de la nada, ni la naturaleza del vaso, ser unicel o cartón. Si es de cristal, la fuerza que utilizo es distinta y si es metálico, es también distinta.
Es importante señalar entonces que para cualquier enfoque de considerado cognoscitivo o cognitivo, la actividad interna es la que nos permite conocer, identificar, explicar una de las características fundamentales de la dirección, realización y autorregulación de mi propia actividad externa. Es decir, que la actividad externa tiene como condición precursora la actividad interna y no solo los estímulos externos que la categoría de conducta consideró o sus consecuencias en términos reforzantes o no en un modelo de esta naturaleza. Pensemos la óptica de la teoría de la mente como una de las competencias esenciales que permiten los procesos de lectura y adaptación al contexto cultural y social, como una competencia que poseemos para atribuir a los demás, como a nosotros mismos, estados tales como pensar, creer, imaginar, recordar, etcétera. Según recuerdo, hay personas que no recuerdan cosas que yo recuerdo. Si yo atribuyo que las personas no recuerdan eventos que sucedieron y que según mi recuerdo, si sucedieron, me comporto independientemente del grado de verdad de mi creencia, como si ello fuera cierto. Luego entonces voy a compartir esta imagen que me parece que nos permite darnos una idea a este respecto. Y esta idea es indudablemente que la categoría de actividad, por su naturaleza, incluye y contempla a la categoría de conducta, mientras que a la inversa no es así. Si nosotros vemos que la actividad puede ser interna o externa, podemos suponer que la actividad externa es observable, mientras que la actividad interna no es observable inmediatamente. Puede ser inferible, interpretable, atribuible, etcétera, como en expresiones del tipo, el que quiso dar el golpe de Estado ayer en Bolivia es porque tenía la intención de imponer la estructura de su pensamiento y su poder en contra de la democracia, valga lo que he expresado, aunque no sea así o sí sea así. Yo atribuyo el comportamiento observable a factores internos. En la actividad externa, indudablemente, no solamente hay conducta, también hay reflejos, condicionados o incondicionados o no. También hay impulsos. La impulsividad motriz pura que explicaba Henri Vallon desde hace muchos años, Jean Piaget en un momento de su enfoque epistemológico y desde luego Preyer, un fisiólogo que explicaba el desarrollo del movimiento en los niños y lo que es una reacción, una categoría muy cara para la reactología de Konstantin Nikolaevich Kornilov en su teoría reactológica, a diferencia de la teoría reflexológica de Vladimir Mikhailovich Bechterev. Pero sigo considerando otra cuestión. Si yo utilizo la categoría de actividad y regresando a la idea de Wilhelm Wundt del objeto de la psicología como la conciencia, debo asumir que el término conciencia no es de fácil aprehensión. La categoría de conciencia, según por ejemplo Sergei Leonidovich Rubinstein, presupone que el ser humano, a diferencia de todo aquello que le rodea, por primera vez aparece el sujeto de la acción. Es decir, un tigre es capaz de transformar la realidad que existe fuera de él.
Pero el ser humano, a diferencia del tigre, lo hace porque dentro de sí posee conocimiento de lo que existe fuera de él. El término conciencia está derivado del término conocimiento o cognoscere, adoptando siempre además una actitud cognoscitiva, dice Rubinstein, recuperando una idea que en su momento Aristóteles hubo planteado. Y es la idea de que nuestra actividad sustancialmente está orientada con una actitud cognoscitiva. La categoría de actitud también se diferencia claramente de la de opinión y se diferencia claramente de la de conducta. Cabe destacar que también los fenómenos psicológicos, por ejemplo, las vivencias, los sentimientos que sí existen, las emociones que sí existen, o las intenciones que también existen, pueden convertirse en objetos cognoscibles. Yo puedo intentar conocer el pensamiento como un fenómeno psicológico. Es decir, la propia actividad cognoscitiva puede tornarse en objeto de conocimiento de esta. A esto algunos le llamaron metacognición o la orientación de la actitud cognoscitiva hacia la actitud cognoscitiva. Voy a citar literalmente a Sergei Leonodovich Rubinstein porque él trata de explicarnos claramente ello mismo. Dice, el hecho mismo de adquirir conciencia o conocimiento de las vivencias y de los sentimientos, le hace que no se utiliza el concepto de experiencia de origen filosófico, se utiliza el concepto ruso de vivencia Prishivanie que Vygotsky trabajó muy claramente. Las vivencias y los sentimientos está condicionado por el adquirir conciencia del objeto hacia el que dichas vivencias y sentimientos se dirigen, así como de las causas que lo originan. La conciencia de sí mismo, es decir, el conocimiento de que yo soy el sujeto del conocimiento y a su vez el objeto del conocimiento, es sustancialmente, según Vygotsky, el objeto de estudio que distingue a la psicología como disciplina del conocimiento científico. Sin embargo, no concibe a la conciencia como un hecho dado de una vez y para siempre, sino como decían los trabajos de Spirkin y Platonov del origen de la conciencia, que ya refería, Editorial Platina, Buenos Aires, Argentina, de la década de los 60 del siglo pasado. No es un hecho que ha existido siempre tampoco, la conciencia. Esta tiene un origen y un desarrollo. El término conciencia, entonces, se refiere a ese acto de conocer objetivo, pero el término de autoconciencia implica no solamente separar a un ser en sí mismo de otros seres, sino al ser en sí mismo como un ser que es para sí mismo el objeto de su propia actividad. Esto implica, por ejemplo, dos fenómenos o tres que vale la pena considerar. Decía ahorita el término autoconciencia, que es un término que trasciende al de conciencia. Si bien el de conciencia ha sido referido como el rasgo distintivo de lo humano por algunos pensadores y filósofos, el primero se corresponde con aquello que Marx en su momento hubiese considerado el rasgo diferencial del trabajo humano y la actividad animal no humana. Ambos, el trabajo humano y la actividad animal no humana, desde luego transforman lo real. Sin embargo, mientras que los animales no humanos transforman lo real por el hecho mismo de requerir de lo real para sobrevivir, el ser humano transforma lo real para sí mismo. Lo transforma porque posee la representación de lo real
o conciencia, además de disponer de la metarepresentación de sí mismo sobre sus propias competencias metarepresentacionales y representacionales. Léase autoconciencia, así como de los otros. Este fenómeno conduce a otro que tiene que ver con lo que es la memoria autobiográfica. Esa memoria que nos permite reconocer a lo largo del tiempo y a pesar de los cambios que se observan en uno mismo, con una memoria que nos permite reconocernos como los sujetos agentes de la actividad y de la persistencia en el tiempo como personalidades. Esa autorreferencialidad como el proceso psicológico que permite reconocer que la agentividad de la acción, es decir, que el sujeto de la actividad representa y reconoce en sí mismo la fuente de la actividad, no solo en los estímulos. Por ejemplo, la idea de futuro. Un estudiante que entra primer semestre de carrera en una facultad o escuela universitaria sabe que al término de sus 5 o 6 años o 7 o los que dure su carrera, obtendrá ese objeto del deseo llamado el título y la cédula profesional. Es decir, la idea de futuro como estímulo que mantiene una actividad a lo largo del tiempo se les escapó a los experimentalistas del análisis experimental de la conducta. Esta idea de futuro, valores, creencias, intereses y demás. Este concepto de autorreferencialidad también forma parte de la categoría de conciencia y autoconciencia. Representa el acto mediante el cual el sujeto de la actividad atribuye a sí mismo y a su estructura consciente y voluntaria tanto la actividad como las consecuencias de la misma, de modo tal que a lo largo del tiempo puede decir, chin, la regué, y pueda tratar de corregir un error al darse cuenta de que no logró lo deseado. Necesita esperarse hasta el resultado final de la actividad y comparar el resultado contra la intención de esta. No, porque si no viviríamos en el ensayo y error. Por ende, durante la realización de la actividad, el sujeto de la actividad también realiza un proceso de evaluación de si la actividad lo está llevando a donde quiere ir, de modo tal que desde antes de obtener el resultado indeseado o no deseado, puede intentar corregir para acercarse al objeto del deseo. Valga el título de una película de Luis Buñuel, es Obscuro fruto del deseo. Ese concepto de autorreferencialidad, entonces, atribuye a sí mismo de manera consciente y voluntaria tanto la actividad. Y eso lleva, por ende, al otro concepto, al de autorregulación. Esa autorregulación es un término que refiere al proceso de orientación selectiva de la actividad, términos de los cuales ya hablaban Marx, Leontiev, el Engels, el mismo Vygotsky, Luria, etcétera, y que algunos han tratado de atribuir a la categoría de funciones ejecutivas, que es mucho más reciente, pero que refiere lo mismo. Ese proceso de orientación selectiva de la actividad por parte del sujeto de la actividad, con base en su esfera motivacional y de intereses, con base en sus valores y principios, fundado en sus propósitos o objetivos o en su actitud intencional. Estas categorías de conciencia, autoconciencia, autorreferencialidad, memoria autobiográfica, nos lleva a que todo ello no puede ser producto única y exclusivamente de lo que es la actividad cerebral. El todo no puede ser reducido a una de sus partes. Eso conduce a lo que se conoce como falacia meriológica, la reducción de un todo y sus propiedades en una dimensión espaciotemporal, o dijeran algunos filósofos de la complejidad, a una de sus propiedades o partes, el cerebro. Como antes lo atribuyeron al corazón o al hígado,
o a un gen, no importa cuál sea este, o a una neurona. El punto es que efectivamente, como se señala en mitos y realidades sobre los orígenes y el desarrollo de la conciencia, la personalidad y la actividad psíquica o nerviosa superior no puede reducirse a la actividad cerebral descontextuada del conjunto de condiciones históricas que la han hecho posible como se expresa hoy. No tenemos duda de que, por ejemplo, cuando no existía la lengua hablada, la estructura del pensamiento y la memoria no operaban igual, ni la comunicación ni las relaciones, ni la conservación de la experiencia histórica. Aquí me voy a permitir nuevamente compartir con ustedes la pantalla para poder explicarme un poco mejor. Es evidente para cualquiera de nosotros que el ser humano, cualesquiera sea este, no trabaja con la realidad física y material metiéndola dentro de su cerebro. Es decir, yo no introduzco físicamente los objetos reales dentro de mi cabeza. La categoría de representación que para algunos tiene cierta lógica implica mostrar algo que no se encuentra presente de manera física. Yo no puedo introducir, véanle como le vean, este objeto dentro de mi cerebro, porque es tan grande que provocaría un daño y unas consecuencias muy graves. Entonces yo no trabajo con el objeto real, aunque se encuentre más allá de mis órganos sensoriales, soy capaz de trabajar con ellos dentro de mi cabeza. A ese objeto, que no es el objeto, sino es una imagen del objeto, le voy a llamar representación. Esa representación, no tengo duda, hubo un tiempo en la cual estaba fuera del sujeto de la actividad. Pensemos en las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres nos muestran un objeto que existe fuera del sujeto de la actividad, pero que fue creado por el sujeto de la actividad, por uno que muy probablemente ya no existe. Todas las pinturas rupestres demuestran que los seres que crearon esas imágenes referían algo distinto a ellos mismos y sobrevivieron gracias a la actividad de ellos. Sobrevivieron a su actividad y sobrevivieron a ellos mismos. Por lo tanto, esta representación, en este caso una pintura de Fernando Botero, se llama Masacre en Colombia, pero podría llamarse Masacre en México o en cualquier otro lugar donde sucedan masacres. No importa quién las cometa, porque aquí podemos decir, es que el gobierno ya no las comete, pues sí, pero otros las cometen. Y las masacres, esa no es la masacre, eso me recuerda a una pintura de Magritte, René, un pintor surrealista que expuso en un museo una pipa y abajo le puso Cenepap y un pip. Es decir, esto no es una pipa. Un periodista le preguntó si no es una pipa, ¿qué es? Y contestó, es la imagen de una pipa. A ver, ¿fume usted tabaco con ese objeto?
Bueno, tampoco soy tan torpe. Claro que no. Esa es una representación externa de un evento diferente al significante, dijeran Lacan y Saussure. Pero me voy a mover hacia aquí, que es una imagen creada por el doctor Manuel Francisco Aguilar Tamayo a propósito de que el sujeto uno, es decir, el que tiene la imagen o representación de un objeto físico en su cabeza, le quiere compartir, y hay un sujeto 2 que tiene la representación dentro de su cabeza del mismo objeto. Ambos perciben el mismo objeto, sin embargo, la representación interna que cada uno de ellos tiene es diferente. La representación uno es más analógicamente parecida al objeto perceptible, mientras que la representación 2L al cubo es una representación que se refiere a ese y a cualquier otro objeto tridimensional. Esto implica que hablar de representaciones nos lleva a un supuesto que nos conduce a lo que sería una representación interna dentro de mí que me permite trabajar con este objeto sin tenerlo dentro de mi cabeza. Es decir, soy capaz de duplicar el mundo en dos, el objeto físico material al que me refiero y el objeto uno, el símbolo con el cual me refiero al objeto uno. Es decir, yo en mi cabeza puedo trabajar simultáneamente descomponiendo ese y muchos objetos reales a través de procesos de análisis y síntesis y abstracción y generalización, que son cuatro mecanismos, aparte del razonamiento y la toma de decisiones, de lo que es la estructura del pensamiento. No me voy a meter más allá de ello. Si hablamos de esto, quiero entonces suponer que quien piensa, imagina, recuerda, ama, sufre, goza o llora, no es mi cerebro, soy yo. Pero no lo haría si no tuviera cerebro. Es decir, el cerebro es una parte constitutiva mía, que no aparece dado de una vez y para siempre. Cuando yo nací, tenía un cerebro que no se corresponde anatomofuncionalmente con el que ahora tengo. Ni en número de neuronas, ni en disposición de redes neuronales, ni en mecanismos de conservación de las vivencias. Y sin embargo, gracias a ese cerebro, aún puedo realizar estas actividades y tareas, pero podría realizarlas si no hubiese aprendido a leer y a escribir. Mi memoria podría grabar y retener títulos de libros, editoriales, ediciones, autores, lugar y fecha de edición, páginas, citas, palabras, si no hubiera aprendido a leer y a escribir. El cerebro no segregó como el páncreas insulina antes de tener diabetes, porque ahora la insulina me funciona de otro modo. El cerebro no segrega como el páncreas insulina, ni pensamientos, ni recuerdos, ni nada que se le parezca. Estos recuerdos, estas evocaciones, porque además los recuerdos no son imágenes reales y fidedignas de lo que ha acontecido a lo largo de 6 décadas, un lustro y algo más. No, la memoria también implica mecanismos de olvido, de pérdida,
Y naturalmente de reorganización en función de mis intereses, porque hay cosas asquerosas que no quiero mostrar, pero hay cosas dolorosas que no puedo ya mostrar porque las he perdido. Es decir, el olvido forma parte de la memoria. Y la reestructura y reorganización de una autobiografía es incontrastable, no se puede contrastar. Por lo tanto, el problema de la verdad y la objetividad, que no son equivalentes, escapan a esta fenomenología. Cuando hablamos, entonces, estamos hablando de un primer mito que hay que desbaratar. El cerebro humano no es quien sufre, ama, goza, llora o piensa, es el ser humano como totalidad concreta. Solamente en las películas como Santo contra el Doctor o El cerebro del mal, o en Calimán, en el Actus Mortis y otra serie de eventos más allá del cerebro, o en películas de ciencia ficción donde el cerebro aparece intocado, pero el cuerpo aparece mutilado en términos sensoriomotrices, totalmente. Johnny cogió su fusil de Dalton Trumbo, libro y película, actuada también magistralmente por Donald Sutherland, que aparece ahí, recientemente fallecido. No cabe duda que el cerebro no es el que hace las cosas, es el ser humano como totalidad. Pero ese ser humano no está ajeno al haber aprendido a leer y escribir, en mi caso. No está ajeno a esta época histórica, segunda mitad del siglo XX y primer cuarto del siglo XXI, porque aquellos que hubieron nacido en la primera mitad del siglo I no enfrentaron en las mismas circunstancias lo que yo enfrento en estas circunstancias. Al decir de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo a mí, y las circunstancias están fuera de mí. La lengua está fuera de mí cuando yo nací. Tuve que aprenderla. Si hubiera nacido en un país árabe, probablemente hablaría una lengua árabe y no el castellano. Y probablemente mi nombre no sería José Enrique, probablemente sería Mahmoud o Yasir. Y si hubiera nacido en Reino Unido, mi lengua sería otra. Y si hubiera nacido en Reino Unido en la Edad Media, la estructura de mi actividad hubiera sido otra. Es decir, fuera del contexto histórico-cultural, es impensable reconocer que hay un segundo mito. La actividad psicológica humana, trátese de la conciencia, el pensamiento, la voluntad, la imaginación, son incomprensibles fuera del conjunto de condiciones históricas y culturales que existen. Voy a poner un solo ejemplo que muy probablemente existía tiempo A. Voy a hablar de una cosa que algunos consideran alucinación, otros consideran delirio y otros despatologizándolo no lo consideran tal. Voy a hablar de un fenómeno que desde el siglo XVIII, XIX ha tratado de ser explicado, pero que trascienden a cualquier idea al respecto. Me refiero a la noción de miembro fantasma amputado y lo que es imagen, esquema o conciencia corporal. ¿Por qué ello? Porque es fundamental admitir que a lo largo de la historia
Ha habido personas que por ciertas circunstancias han construido una imagen de su propio cuerpo a lo largo de la historia, y esto no es un delirio. Históricamente, por ejemplo, el concepto de delirio se ha asociado con los conceptos de locura, entre comillas, psicosis y esquizofrenia. Por ejemplo, desde el siglo XIX se ha diferenciado el delirio del delirium, los cuales se distinguen por su etiología, su curso, la intensidad y la presencia o ausencia de fiebre. Si hay fiebre es delirium, cuando no, simplemente se hablaba de delirio. Aquí vale la pena recordar a Vincenzo Chiarughi, quien refería que el delirio es una alteración del pensamiento y el sello de la locura. A esta la definía como una combinación del delirio crónico, alteración primaria de la percepción y ausencia de fiebre invariablemente. El primer concepto de Jean-Étienne Esquirol sobre el delirio incluyó las alucinaciones. Pero no es claro, según Esquirol, que las alucinaciones, eran un subtipo o una causa o una consecuencia del delirio. Decía Esquirol, un hombre padece delirio cuando sus sensaciones no concuerdan, cuando sus razonamientos y decisiones no concuerdan con sus ideas y cuando sus ideas, razonamientos y decisiones son independientes de su voluntad. Hay un proceso de disociación según Esquirol. Según Jackson Huggins, neurólogo inglés, consideró que los delirios, independientemente de su contenido, no se deben a una disolución psicológica, sino a un proceso evolutivo diferenciado. No me voy a meter mucho en esta historia. Jasper, por su lado, consideró que se trataba de un desarrollo de la personalidad muy peculiar o una enfermedad. Pero más allá de los datos históricos, en el año de 1950, durante el primer Congreso Mundial de Psiquiatría en París, tuvo por objeto discutir los delirios. Solamente voy a señalar unos de los participantes, por ejemplo, Mayer-Gross, Pierre Guiraud, Morselli, Rumke, Henriet, Gruhl, entre otros más. Y dicho congreso concluyó una definición que no modifica en lo absoluto la historia. El delirio es una interpretación sin razón, una intuición sin causa, una actitud mental sin bases. No representa ni los anhelos sublimados ni los deseos reprimidos, sino se trata de un signo de disfunción cerebral. No es secundario a ningún otro fenómeno y no tiene relación con la constitución del paciente. Como vemos, pues, no queda claro qué es el delirio. Pero resulta que una persona que le fue amputado un miembro superior o inferior, adulto, después de la cirugía y que no sepa que fue amputado, empieza a expresar que le duele el miembro que no tiene y no le puede doler porque no tiene el miembro. O dos, siente cosquillas o lo que sea en el miembro que no tiene. Por eso se le conoce como miembro fantasma amputado. La persona ha creado una imagen de su propio cuerpo a lo largo de la vida. En el momento en que recupera la conciencia,
El cerebro ha establecido un patrón de comportamiento con base en las vivencias de ese cuerpo. Y en consecuencia, valga la expresión, se comporta como si respondiera a la imagen que guarda y no a la realidad presente. Eso implica una contradicción entre lo real y la imagen. La persona puede ver y enterarse en el espejo y ver que no tiene la parte que tiene, y sin embargo manifiesta el dolor en esa parte. Él concluye que se estará volviendo loco, seguramente. Sin embargo, el problema es que aquí aparecen las categorías de imagen corporal, conciencia corporal, esquema corporal y desde luego alucinación. Si seguimos la definición de Esquirol, percepción sin objeto perceptible. No hay objeto perceptible, pero se comporta como si dicho objeto existiera. Esto indudablemente no es patológico, indudablemente no es anormal, es consecuencia de un proceso de reorganización y readaptación que, por ejemplo, Vilanuja Ramachandran en Fantasmas del Cerebro trata de comprender, explicar y además de resolver ese problema terapéuticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como el cerebro es capaz de mantener una relativa autonomía con respecto al sujeto de la actividad, esta autonomía es relativa y no es absoluta. Por lo tanto, regreso a la premisa 1. Quien se comporta, sufre, ama, goza o llora es el ser humano. Premisa 2. Siempre será dentro de un contexto histórico, cultural. Premisa 3. Tanto histórica como filogenética y ontogenéticamente, hay un proceso que implica los orígenes y el desarrollo de la actividad psíquica, la conciencia y la personalidad. Y esta se va transformando en el curso del desarrollo de las tres dimensiones. Finalmente, uno de los grandes mitos, como el cerebro es el que se encarga de hacer todo, en esta trama mitológica, hay gente que dice es que no usamos el 100% del cerebro, utilizamos como el 10%. Si utilizáramos todo, resolveríamos los grandes problemas que nos aquejan como humanidad. Considero que ello merece, más allá de un desprecio actitudinal, una afirmación de que la tesis es insostenible porque la organización funcional y estructural del cerebro no es monolítica, ni histórica, ni cultural, ni personalmente. Por ende, el cerebro como un todo implica procesos de diferenciación y organización, de reorganización y sustitución. Algunos hablaban de diásquisis, sí, pero sobremanera de una complejidad que trasciende a los enfoques dualistas y reduccionistas. Hasta aquí quiero plantear estas ideas sobre la cuestión de la actividad y organización cerebral, la actividad psicológica, la personalidad y lo que es la conciencia o autoconciencia en un sentido más peculiar. Por lo demás, agradezco su generosa atención y sigo reiterando la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube
la comuna de la palabra. Hasta la próxima y gracias.